Buenas tardes, señores estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar una nueva clase de educación para la ciudadanía. Y hoy día vamos a trabajar con una de las clases que más me gustan cuando hablamos de los derechos, ¿no? Espero que a ustedes también les guste porque en realidad todos nos vemos involucrados en los derechos. Entonces, vamos a comenzar, como ya mencioné, ¿no? Aquí, como ustedes ven, está la actividad número 6, que es la del día de hoy, que corresponde a educación de la ciudadanía o para la ciudadanía. Dice tema las generaciones de derechos, el contexto de su surgimiento. Les sugiere aquí justamente una pequeña lectura que puede ser complementada con la lectura de la página 34 y también observando el video que aquí se recomienda. Usted va a observar este video para que pueda hacer las actividades. Aquí hay un ¿sabías qué? Que habla de la Constitución de la República en el artículo 35 sobre las personas adultas mayores en cuanto a lo que es también los derechos que le corresponden a estas personas. Lee con atención la página 34, es la actividad número 1 sobre la previsión de los derechos y explica con tus palabras. Y hay 1, 2 y 3 preguntas sobre esa lectura que usted haga en la página 34 del libro. Y luego dice, los derechos de segunda generación promueven la protección especial de madres, ancianos y personas con discapacidad y tiene que escribir ejemplos. Estas son las actividades donde tiene que leer la página 31 y la página 34 que están aquí en estas diapositivas que le voy a compartir, ¿no? Y que usted va a encontrar, como ya mencioné, en su trabajo, en sus actividades, aquí dentro de las diapositivas que les voy a enviar y también las voy a enviar sueltas por si acaso no la pueda usted tener, acceder a ellas, ¿no? Vamos ahora sí a comenzar. Derechos humanos, y aquí vamos a hablar sobre la generación de derechos, ¿no? Dice, ¿qué son los derechos humanos, no? Son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Eso, pues, es de un autor Gómez en el año 2010. Dice, por definición, el concepto de derechos humanos es universal para los seres humanos e igualitario, ¿no? Pues por eso que nosotros en nuestro mundo no se admite la esclavitud ni la discriminación de ninguna clase hacia ninguna persona. Hacia ninguna persona puede ser una, por género, o sea, que porque es mujer, por decirlo así, que siempre se ha hablado de esta discriminación para las mujeres, o porque es anciano, que es por edad, o por inclinación sexual, o por, ¿qué les puedo decir más? O por raza, por etnia, que se ha visto mucho a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, los derechos humanos se aplican a todos los seres humanos sin importar edad, género, raza, religión, ideas y nacionalidad. Porque cuando usted también, si hay una persona que es de otra religión y usted la discrimina, está violentando sus derechos humanos. Así también, si hay una persona que es de otra nacionalidad y usted lo está discriminando, también está violentando los derechos humanos. Entonces, son universales, son inalienables, son irrenunciables y son imprescriptibles. O sea que toda la vida van a estar establecidos de esa manera, porque es como que, ¿cómo les digo? Algo que nos guarda, algo que nos protege de cualquier cosa que pueda suceder. ¿Ok? Usted aquí en su país es rey porque es su país. Y si se va a otro país y porque somos oscuritos nos discriminan, entonces usted puede hablar de sus derechos humanos que los están violentando. Entonces, miren ustedes, aquí usted a veces no se da cuenta o no sufre porque está dentro de su país. Pero salga de él y usted puede de pronto experimentar algunas violaciones de derechos humanos. Entonces, por eso, ¿no? Bien, continuamos. Luego dice, características de los derechos humanos. Ya les dije, no, que son universales, todo el mundo sabe los derechos humanos, son inalienables, son indivisibles, son imprescriptibles y son irrenunciables. Usted nace, ¿no?, teniendo sus derechos humanos. ¿Por qué nace? Porque usted ha tenido ese derecho humano que es la protección a la vida y usted ha nacido por eso también,
protegido ya desde que usted nace. No, supuestamente, porque vimos nosotros que hay muchas violaciones de derechos humanos en el mundo, ¿no? Pero en realidad deberían de ser respetados. Aquí habla sobre la violación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue el 24 de octubre de 1945, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millón de gente. Ustedes saben muy bien esto de que 6 millones de judíos fueron asesinados por los alemanes, ¿no? Entonces, y muchos otros que murieron en el transcurso de la guerra, los soldados, por decirte, y los civiles que dentro de cada país que era dominado, ¿no?, por Alemania, por decirte que era el que estaba de los poderosos que estaban en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Después de toda esta matanza, de este genocidio que se habló de los judíos, ahí viene pues a hablar de los derechos humanos, ahora sí, ¿no? Y el 24 de octubre de 1941, a raíz de esta guerra, las Naciones Unidas nació como una organización intergubernamental con el propósito de salvar a las generaciones futuras de la devastación de conflictos internacionales. Por eso es que cuando hay un conflicto se mueven las Naciones Unidas para salvaguardar que no haya otro genocidio, que no haya otra matanza, otra guerra, porque probablemente inclusive con las armas tecnológicas que tenemos, estas guerras ya desaparecería el mundo. Imagínense ustedes, tanta gente que tiene en este momento, tantos países que tienen tanta tecnología a nivel de armas bélicas, nosotros desapareceríamos. Uno nos manda de un lado del hemisferio, el otro le contesta y quedamos devastados, ¿no? ¿Verdad? Disculpen que no me sale la palabra. Va a ser por lo grande y horrorosa que es, ¿no? Dice, ¿cuántas generaciones de derechos se cuentan? En realidad se cuentan 4 en la actualidad, ¿no? Aquí vemos 3, pero se cuentan 4 porque la última nace con la evolución. Cada generación de derechos nace evolucionando. La primera después de la Revolución Francesa. La segunda después de la Revolución Industrial. La tercera ya vendría con lo que estamos nosotros viendo, va evolucionando el mundo. Y la última, porque nosotros sabemos muy bien que en este momento estamos hablando nosotros de una era tecnológica. Entonces, como en esta era tecnológica también hay matices de que somos amenazados por la tecnología también, a la vez nos ayuda y podemos ser amenazados, podemos ser violentados a través de la tecnología. Entonces también hay derechos de cuarta generación que son justamente los derechos de la comunicación y del medio ambiente también. Entonces hay 4 generaciones de derechos. Aquí dicen lo que yo ya les había mencionado. La primera surge con la Revolución Francesa. La segunda, después de las revoluciones industriales. Y la tercera se forman por los llamados derechos de los pueblos o de solidaridad. Surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que la integran. Entonces vamos a ver qué nos menciona sobre esto. Los derechos de primera generación. ¿Qué dicen los derechos de primera generación? Derecho a una nacionalidad. O sea, desde que tú naces, si naciste en ese país, pues tienes el derecho a tener la nacionalidad del país donde te vio nacer. Fuera de que tus padres sean de allá y de por acá, que sean, por decirte, tu papá sea colombiano, tu mamá sea chilena, pues naciste en Ecuador, ¿no? Ya tienes la nacionalidad ecuatoriana. Que tú tienes un derecho a la nacionalidad, ¿no? Derecho a no ser sometido a la esclavitud o la servidumbre, ¿no? Eso fue a través de la historia que nosotros pudimos ver alguna vez, vimos que eso se combatió muchísimo porque hubo esclavitud en nuestro mundo, desde los pueblos antiguos hasta la edad media y la edad, también parte de la edad moderna. Nosotros vimos lo que era la esclavitud, ¿no? Entonces, esto de aquí fue bastante combatido hasta que se desterró, ¿no? Ya no hay esclavitud, pero en realidad todavía existen ciertas modalidades de esclavitud que se da en el mundo en ciertas partes y que se combate. Bien, derecho a la libertad de pensamiento y de religión, que nos dice que nosotros podemos tener cualquier pensamiento siempre y cuando respetemos los derechos de los otros. Recuerden que tu derecho terminan cuando comienzan los de los otros. Y de religión, porque tenemos libertad de elegir
la religión que nos parezca, ¿no? Derecho a la vida, a la libertad, derecho a la libertad de opinión, ¿ya? Y derecho a circular libremente y elegir su residencia, ¿ok? Si no es la residencia de otro, pues no, la propiedad privada no puedes tú invadir. Bueno, todos estos derechos tienen sus límites y tienen sus contravenciones, ¿no? Hay que decir lo que es, pues, ¿no? Bien, luego tenemos los derechos, aquí también nos dan la clasificación de los derechos de primera generación y también nos menciona algunos ejemplos, que siempre son buenos saber los ejemplos, ¿verdad? Dice, libertad de tránsito, libertad fundamental, puedo circular libremente por mi país. Libertad de reunión y asociación, libertad fundamental, puedo reunirme o asociarme pacíficamente, oiga, clave, pacíficamente con mis vecinos para lograr mejoras a la comunidad. No dice que tiene que hacer una fiesta ruidosa, que haya de todo, bala, de todo, ¿ya? Entonces, eso no, pacíficamente. Derecho de reconocimiento de la persona jurídica, derecho civil, yo tengo derecho a tener un nombre, un domicilio y un estado civil. Derecho a ser electo, ¿no? Derecho político, yo puedo ocupar un cargo de elección popular en mi país. Y derecho al voto, derecho político, yo tengo derecho a votar por el candidato de mi elección en forma secreta y directa. Tenemos los derechos de segunda generación, que comprenden los económicos, sociales y culturales. Son derechos de contenido social para características como que amplía la esfera de responsabilidad del Estado, imponen un deber de hacer positivo por parte del Estado, satisfacción de necesidades, prestación de servicios, su titular es el individuo en la comunidad que se asocia para su defensa, ¿no? Son derechos de contenido social para procurar las mejores condiciones de vida. Y eso nos tiene que proporcionar el Estado, ¿no? ¿No? Mediato e indirecto también. Está condicionado a las posibilidades económicas de un país. Yo no puedo exigir, por ejemplo, que en mi país me den las mismas condiciones que hay en los Estados Unidos, que es un país desarrollado. Entonces está condicionado a las posibilidades económicas de mi pequeño país. Yo tengo que conformarme, pues si nací aquí. No voy a estarle pidiendo al Estado que me dé cosas que no tiene, sino hasta donde el límite se da. Bien, vamos a ver qué más dice. ¿Qué son? Los derechos humanos de segunda generación son los derechos de tipo colectivo, sociales, económicos y culturales. Constituyen una obligación del Estado y son de satisfacción progresiva. Su objetivo es la mejora de las condiciones de vida, salud, educación, trabajo digno, integración a vida cultural, etc. Tampoco porque tu país es pequeño y pobre no te va a dar nada, pues no. Te tiene que dar también los servicios básicos, un hospital donde tú, si no tienes dinero para un hospital particular, una clínica particular, tú puedas ir a un hospital a hacerte atender. O si tú no tienes dinero para ir a la universidad, al colegio, ¿no? Al colegio privado, pues tú tienes la potestad también de que el Estado te provea de una educación gratuita. ¿Pero por qué te da el Estado? Porque es un derecho universal, está dado en los derechos humanos. Y si el país no tuvieran instituciones públicas, está violentando, está yéndose contra los derechos humanos de los individuos de su país. ¿Se me puede entender? Le obliga. ¿Por qué? Porque eso dice los derechos humanos. A ver, déjame ponerle aquí a alguien que está esperando, nadie me hace el favor de admitirle. Bien, continuamos, ¿no? Aquí están los ejemplos, los derechos de segunda generación, derecho a la salud, a la vestimenta, a los servicios sociales necesarios, derecho a la alimentación, a una vivienda, a una educación obligatoria y gratuita, ¿no? Por eso es que cuando nosotros tenemos un alumno que no quiere estudiar, lo buscamos debajo de las piedras porque es tu derecho que no lo estás acatando y que nosotros tenemos la obligación de decirte que tienes que hacerlo, o sea, que tienes que gozarlo, que tienes que puedes obtenerlo y que por qué no lo quieres tener, no lo quieres aprovechar. Entonces, eso es los derechos de segunda generación. ¿Okay? Aquí están los ejemplos de salario justo, derecho a libertad. Yo tengo derecho a percibir un salario que sea suficiente para mantener el nivel de vida adecuado. Yo tengo derecho a formar organizaciones laborales. Bueno, aquí están los ejemplos, ¿de verdad? Y derechos de la tercera generación. Aquí vienen los derechos de tercera generación, que también se llaman derechos de los pueblos, derechos de la solidaridad. Se hace referencia a 3 tipos de bienes que se pueden englobar en paz, desarrollo y medio ambiente, ¿no? Tres tipos de derechos: civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, de cooperación entre los pueblos. De los distintos grupos se forman un Estado de una nación de
entre sí. Aquí nos está diciendo que estos derechos son de los pueblos. Cuando ya la gente consiguió mucho la guerra, ¿no? Entonces se vinieron los derechos de tercera generación que mencionan que los pueblos tienen derecho a vivir en paz, ¿no? Al desarrollo y a cuidar el medio ambiente. O sea, que no maten tu bosque o que cuidar el medio ambiente. Se habla mucho de sostenibilidad en esta época. Y la sostenibilidad es que hagamos, por ejemplo, cosas que no maten el medio ambiente, por ejemplo, el bosque, ¿no? Que trates tú de tomar, por ejemplo, una botella de agua y que esta botella de agua pues no vaya a perjudicar a nadie. Ahora ya están hablando de las botellas de agua que son, no botellas, de los cartones de agua, porque el cartón es más fácil de que se deshaga en el medio ambiente en muy pocos años, mientras que las botellas no. Entonces, miren, ahí estamos hablando de sostenibilidad. Que tú cuides tu medio ambiente, no botes cosas en el estero, no hagas basura, no perjudiques el medio ambiente, porque estamos viviendo en un calentamiento global que es muy peligroso para la raza humana. Bueno, todos esos son los derechos de tercera generación. Y aquí dice las características, ¿no? Pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen un interés colectivo y común. Déjeme aquí admitir a alguien. Gracias. Dice acá, ¿no? Se sigue mencionando. Requiere para su cumplimiento de prestaciones positivas y negativas, hacer, dar y no hacer. Tanto en el Estado como de toda la comunidad internacional, su titular es el Estado, pero también pueden ser reclamadas, ¿no? Me pasé. Muy bien, este de acá, que estábamos. Ante el propio Estado, en caso de sus grupos pertenecientes al mismo, ante otro Estado, en el caso de la comunidad internacional, es decir, la nación, de nación a nación, ¿no? Entonces, ese es lo que se menciona. Los derechos de tercera generación aquí están enlistados. ¿Cuáles son? A la autodeterminación, derecho a la independencia económica y política, a la identidad nacional, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional, la justicia internacional, el uso de los avances de la ciencia, la solución de problemas alimenticios, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad, el desarrollo. Bueno, aquí hay un sinnúmero que vas a leer luego, ¿no? Y dice clasificación de los derechos humanos, generaciones. Y aquí también ya aparece la cuarta generación, en donde dice derechos sobre desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información y la comunicación y el ciberespacio. Y entonces aquí viene el derecho de cuarta generación, que son de dignidad, derechos a la especie humana, tecnología, biotecnología, brecha digital, manipulación genética, intimidad y privacidad, innovación tecnológica y la globalización. Estos son los derechos de cuarta generación. Nace con la evolución de las tecnologías. ¿Okay? Y aquí tenemos aquí los ejemplos, ¿no? La cuarta generación, que son la dignidad. ¿Qué son? Este conjunto de derechos ha ido tomando forma en las últimas décadas y abre el camino para un gran reto añadido, ¿no es verdad? Derecho a la libertad y responsabilidad digital, derecho a acceder al espacio que supone la nueva sociedad de información y en condiciones de igualdad y el no discriminación. Dice, acceso a Internet y derecho al olvido. ¿Cuál es la conclusión? Aquí tenemos entonces los derechos humanos que se clasifican en lo que vimos hoy día, primera generación, segunda generación y tercera generación. Lo de la primera generación son los derechos civiles o individuales a la libertad, derecho a la vida, por eso es que hablan mucho sobre el aborto y se da, porque imagínense que están en los derechos humanos y quieren legalizar el aborto, entonces están contradiciéndose, ¿no? Porque el aborto no está protegiendo la vida, ¿no? Derechos a la propiedad, honor y derecho a la intimidad, que no puedes estar mirando a tu vecino desde su ventana o desde la tuya. Entonces son esos derechos que son civiles e individuales, que son los primeros derechos que nacieron, los básicos. Luego vienen los derechos de segunda generación, derechos económicos y sociales, trabajar en condiciones dignas, vivienda digna, educación y cultura, descanso diario, semanal y vacación. Derechos de tercera generación, derechos de solidaridad, derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho al ambiente sano, derechos al patrimonio común. Y tenemos por último los derechos de cuarta generación, ¿no? Que son los derechos a los animales,
La importancia del derecho de los animales en esta generación es de mucha importancia, ya que esta se enfoca en respetar a todos los seres vivos para vivir en un medio ambiente armonioso, cuidar aquellas especies que se están yendo, que ya no existen, entonces estarlas cuidando para que no se erradiquen de la tierra. Al ambiente es una parte fundamental para que todos los seres vivos vivan en un lugar digno para establecer una vida saludable y en un entorno social de respeto y valores para todos, como sociedad, ya que todos los seres vivos tienen un lugar inherente y tienes que cuidar tu medio ambiente. Y las tecnologías, esta característica tuvo mucha importancia para darle al ser humano el conocimiento necesario y el derecho a la información por medio de las tecnologías comunicacionales. Entonces, estos son los derechos de cuarta generación, donde ya aparece todo lo que es Internet, la comunicación, también el medio ambiente y el cuidado de los animales que se están extinguiendo. ¿Okay? Eso es en cuanto a esta clase de hoy que hemos conversado sobre las generaciones de derechos, ¿de verdad? Entonces, yo voy a terminar la grabación, ya que la grabación, no todavía nadie puede irse porque voy a tomar asistencia, ¿ok? Vamos a terminar la grabación ya en este momento para poder ponerla a la disposición de los compañeros que no pudieron asistir.